Buenos días, mi nombre es Carla del Cisne Freire. Estudio en el Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peñaseli de la ciudad de Loja en tercero C. Y el día de hoy, mediante unas diapositivas, explicaré sobre la religión en la Edad Media. En la Edad Media, la Iglesia era muy poderosa, ya que fue en una época profundamente religiosa. Por esto, la Iglesia Católica tuvo mucha importancia e influencia sobre la sociedad, y aunque ya existían otros credos en Europa, la gran mayoría era parte cristiana. En el mundo cristiano europeo se dividió en dos. Primero, el Oriente, que optó por la Iglesia griega ortodoxa, y el segundo, el Occidente, que se mantuvo fiel a la Iglesia católica romana. Cabe recalcar que en Occidente la Iglesia se vinculó hacia la sociedad feudal, la cristiandad y la Iglesia. Hace casi alrededor de unos 1000 años, toda Europa occidental empezó a llamarse la cristiandad. Esto ya que todos sus reinos acataban la autoridad del Papa, que era la máxima autoridad, y todos sus habitantes profesaban los cristianismos. Todos los territorios cristianos se consideraban un único imperio, y sus figuras más importantes, como ya lo dije, era el Papa y el emperador. La Iglesia era entonces muy poderosa. Los obispos y los abades poseían grandes extensiones de tierras. Los clérigos se encargaban de educar a los jóvenes y aconsejar a los reyes. Era su mejor papel en ese entonces. A pesar de que en el siglo XI Europa occidental era en su mayoría cristiana, existía una minoría que eran los judíos y los musulmanes. Los judíos vivían dispersos en muchas ciudades europeas, dedicados sobre todo al comercio. Este grupo religioso no era muy querido. Los cristianos los toleraban, aunque en muchas ocasiones los persiguieron por sus ideas. Los musulmanes ocupaban casi toda España. Ahí formaron un grupo muy poderoso cuya capital se hallaba en la ciudad de Córdoba. La organización de la Iglesia en la Edad Media. Todos los miembros de la Iglesia conformaban un clero. Y como lo he mencionado antes, la Iglesia en la Edad Media tenía mucho poder. Esto era gracias a la riqueza y su clara organización y su importancia cultural. En la Edad Media se dividieron dos grupos, el clero secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. Entonces voy a empezar hablando sobre el clero secular. Con el nombre clero secular se designaba a aquellos miembros de la Iglesia que vivían en el mundo mezclados con los laicos, el Papa, los obispos y los párrocos. Los párrocos se hallaban al mando de pequeños distritos llamados parroquias. Varias parroquias conformaban una diócesis cuyo jefe era un obispo. Ahora, en cambio, en el clero regular, a diferencia del secular, sus miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios redigidos por un abad. Seguían sus propias reglas y eran específicas. En Occidente, el monacata lo inició San Benito de Nurcia, quien fundó a la orden benedicta. Su regla se basaba en el lema Ora et labora. Esto quería decir reza y trabaja. La orden benedicta obligó a sus miembros a cumplir votos de obediencia, castidad y pobreza. La regla de San Benito fue respaldada por el papado. Ahora, los problemas que existieron en el clero. El clero era elegido por la comunidad religiosa. En los inicios de la Edad Media, a partir del siglo X, los monarcas decidieron reservarse este derecho llamado investidura. De esta forma, el clero privado, de toda independencia, se hallaba sometido a los príncipes y a los señores, y a su elección podía recaer en personajes que carecían de toda riqueza espiritual.
Esto provocó el relajamiento de las costumbres y los dos principales vicios de la época, los cuales eran la simonía, que esta era la que consistía en la compra de los cargos eclesiásticos por medio de la influencia o del dinero, y la otra que era el nicolaísmo. Esta era el rechazo al celibato religioso, transcendido de la pureza de las costumbres eclesiásticas. A pesar de esta corrupción, el clero procuró humanizar las rudas costumbres de la época y evitar las constantes guerras. Ahora, la fe en la Edad Media. Tenemos que tener en cuenta que después de que han pasado tantos años, puede que en este momento se nos haga hasta un poco extraño como ellos pensaban en la antigüedad. Con las reformas eclesiásticas, la Iglesia Católica alcanzó su poder supremo en el siglo XII. Su triunfo se debió también a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases más humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La veneración a la Virgen, a los santos y a las reliquias que según se creía podían obrar milagros, difundió por toda la cristianidad. Y, por otro lado, la Iglesia orientaba a sus feligreses evitando que cayeran en herejías o falsas creencias. Para conseguirlo contaban con dos poderosas armas, la excomunión y la Inquisición. A través de la excomunión se expulsaba de la Iglesia a todo aquel que no obedecía sus órdenes. Esto era para su bien. En cambio, el excomulgado lo podía recibir sacramentados y quedaba fuera de la ley divina. La excomunión fue el peor castigo de la Edad Media. Por otro lado, en el siglo XII se fundó la Inquisición, un tribunal eclesiástico que investigaba a la gente de fe dudosa. Para lograr información, los inquisidores torturaban a los acusados. Los castigos variaban según el pecado, y ellos decían e imaginaban que esto estaba correcto. Los castigos eran desde pasear al lomo a un burro con una soga en el cuello o un gorro pantiguado llamado San Benito hasta ser quemado en la hoguera. Estos eran los más fuertes. Aquí hay algunos ejemplos de pecados en las imágenes. Milenarismo. Otra expresión espiritual de la época fue esta, la creencia de que a los 1000 años de su muerte, Cristo volvería y reinaría en la tierra durante 1000 años antes del juicio final. Esta idea influyó mucho en la sociedad a algunas personas. Eh, la mayoría de personas renunciaron a sus riquezas para hacerse más dignos de la llegada de Cristo. Los más pobres, en cambio, formaron frecuentemente sectas que se enfrentaron con la violencia de los judíos, a los ricos o al clero, pensando que eran indignos de la llegada de Cristo. Estas sectas, dirigidas por presuntos profetas, fueron el origen de muchas cosaísas medievales, como por ejemplo la de los albigenses. Muchas gracias por su atención.